Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En los últimos días hemos estado viendo diferentes publicaciones en la prensa en la que dan cuenta de un panorama económico que realmente nos está mostrando algo que parecía no estar presente en la mirada que teníamos a la economía hace 2 o 3 meses antes del conflicto que vivimos en octubre y noviembre. Se habla de la caída del PIB, se habla del Producto Interno Bruto, se habla de la caída también de las reservas internacionales, se habla del incremento de la deuda externa, del déficit comercial cada vez más alto. Se advierte asimismo que las tasas de desempleo en las cuales Bolivia parecía como un país con baja tasa de desempleo, de repente estaban absolutamente disfrazadas por una economía informal en la que está inserta 70% de la población. En fin, un montón de datos que realmente nos llevan a preguntarnos qué ha estado pasando y qué va a pasar hacia el futuro, mostrándonos un futuro más bien desalentador. Frente a eso, hemos escuchado declaraciones de representantes del anterior gobierno que le echan la culpa al nuevo gobierno en 2 meses, como si en 2 meses se hubiese provocado esto, o representantes del actual gobierno que más bien echan la culpa a los 14 años del gobierno anterior. Lo cierto es que, y no sabemos quién tendrá la culpa o no, lo cierto es que todo este nuevo escenario y estas nuevas informaciones que están apareciendo cotidianamente en la prensa pone sobre el tapete de discusión el tema de la importancia que tiene la base empírica, los datos estadísticos para la toma de decisiones públicas, y obviamente eso tiene que ver con la importancia que tiene la forma de recoger, de gestionar, de difundir y de trabajar los datos empíricos económicos en una sociedad. Hace muchos años, desde el censo del 2011, además se han escuchado varias críticas respecto a cómo se ha trabajado el censo, cómo ha sido la recolección de datos y cómo se ha trabajado el resultado final del censo, mostrando en realidad el mundo académico bastante escepticismo, bastante negatividad frente a cómo se ha hecho todo este proceso, ¿no? Hace una semana más o menos, o 2 semanas, también ha salido un informe del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo que dice que Bolivia se encuentra en un desarrollo humano alto. Todo eso nos ha llevado un poco a preguntarnos cómo se construyen los datos, cuál es la importancia de los datos para la toma de decisiones públicas, cuál debería ser el rol de los datos en la definición de políticas públicas. Para hablar sobre este tema apasionante y sumamente importante para la construcción de un país, hemos invitado a hablar con nosotros, a dialogar con nosotros, a Jorge Miguel Beizaga, investigador del Centro de Estudios Poblacionales de la Universidad Mayor de San Simón, economista de formación básica, doctor en estudios del desarrollo. Mil gracias por estar con nosotros aquí, Jorge Miguel. Bienvenido al set. Gracias a ti, Alejandra. Es un gusto estar aquí contigo, conversando de temas tan importantes. Efectivamente, este tema que estás planteando es realmente muy importante, primero de reflexionar sobre él y 2, de ver qué cosas podríamos hacer, bueno, cada quien desde el lugar en el que nos toque actuar, ¿no? Nosotros como académicos, muchas personas, organizaciones de la sociedad civil, incluso los mismos agentes del gobierno, ¿no? En diferentes instancias, podríamos juntos trabajar y hacer muchas cosas para ir mejorando la manera en la cual podríamos insertar las estadísticas dentro de todo este proceso que es de planificación y gestión de políticas públicas en general, ¿no? Y de toma de decisiones en las políticas públicas. Ahora, fuera del set, justo antes de entrar a la grabación, comentábamos que cuando tú presentas estadísticas a la gente, a la población, a los ciudadanos, que un poco deberíamos ir controlando, influyendo en la toma de decisiones públicas, nadie entiende, es decir, es chino para la mayor parte de la población. Entonces, a veces uno dice, no importa, mientras veamos que tenemos plata para comprar ya no tiene importancia. Entonces, empezar por una pregunta básica, Jorge Miguel. ¿Cuál es la importancia y cómo influyen los datos estadísticos en la definición de políticas públicas, según tu experiencia, según lo que dice la teoría? Sí, este es un tema bastante amplio. A ver, voy a tratar de ser más o menos esquemático. Hay 2 cosas, ¿no? Uno es la teoría, como debería ser, como se supone tendría que ser este asunto, y otra cosa es la realidad, la práctica, ¿no? En teoría, las
la información estadística es muy importante, ¿no? No solamente como dato bruto, sino también como información procesada, ¿no? Es decir, en teoría debería existir personal que vaya analizando lo que nos dicen las estadísticas en general e ir construyendo, logrando indicadores mucho más sintéticos, más precisos, más resumidos, que pueda así de un solo pantallazo a muchas personas dar una visión de lo que está pasando, ¿no? Lo ideal entonces es que quienes están encargados de hacer la política pública, bueno, digo en general la política pública, también estamos hablando de procesos de planificación y gestión del desarrollo, y más adelante todavía estamos hablando de la implementación, el control, ¿no? Y la evaluación de los impactos de estas políticas, de estos esfuerzos. Entonces estas personas deberían prestar mucha atención a estos indicadores, sobre todo a los indicadores, ir viendo cómo se van modificando en el tiempo, en la medida en que se destinan recursos para esto, para aquello, se hace esto o aquello, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es en teoría. En la realidad hay muchas cosas que fallan, ¿no? No es solamente, bueno, sobre todo, digamos, en países como el nuestro, que son denominados como los menos desarrollados, pero hay muchas cosas que fallan, ¿no? Por una parte los recursos humanos, ¿no? Los técnicos que están en estas funciones a veces están más bien subsumidos por tareas muy burocráticas, hay que presentar esto urgentemente, esta carta allá, este sello por aquí, entonces finalmente, no quiero decir todo esto como si fuese una excusa, ¿no? Pero realmente no logran incorporar estos indicadores a las tareas de planificación y gestión. Pero por otro lado, tampoco es que existan tan a la mano estos indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una falta, hay una limitación en el análisis que se hace de la información primaria, y peor aún, más antes todavía, en la etapa de generación de esta información, también hay muchos vacíos, tenemos muchas limitaciones, no existe información primaria tan a la mano, información secundaria está muy fragmentada, por ahí pedacitos que se tienen, unos ocultan la información a otros, no hay, todos quieren tener el monopolio de la información y decir, bueno, yo voy a reunir y yo voy a repartir, y que se supone en parte debería ser el INE eso, ¿no? Pero en general hay un poco de esta desorganización entonces en todas las etapas, ¿no? En generación de información, análisis de la información y en la incorporación de esta información en el tema de las políticas públicas. Entonces, habría que ir trabajando en cada uno de estos frentes, ¿no? Ahora, tú has tocado un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Es decir, una de las cosas, y nos ha pasado a todos los que hacemos investigación con otros colegas de otros países, uno de los grandes problemas en Bolivia es justamente el tema de información, ¿no? Es decir, estamos analizando migración, nos falta información, estamos analizando seguridad, nos falta información y es absolutamente variable. Lo que nos ha llevado mucho a nosotros decir, bueno, tú también lo has debido tener, a Roberto Valdivieso de docente, que decía hay tres grandes mentiras, ¿no? Las pequeñas, las grandes y las estadísticas como mentiras, porque uno recoge la información que quiere recoger muchas veces, sí. Y tú hablabas de ocultar información, una de las partes más importantes puede ser la generación de información, y ahí voy a la siguiente pregunta. Los tomadores de decisiones públicas, ¿cuáles son las fuentes de información que tienen? Si estamos diciendo la información es básica para tomar decisiones, claro, y para reajustar las políticas, como tú muy bien decías, que se están emprendiendo, ¿por qué no dar mayor incidencia a la recolección de información? ¿Cuáles son las bases de información que utilizan los gobiernos en Bolivia? Bueno, en general, a ver, yo no estoy muy familiarizado porque realmente no he trabajado mucho como parte de este proceso, ¿no? Pero sí, desde donde me ha tocado trabajar, que es desde la academia, investigando este tipo de realidades, pues sí hemos visto que realmente no se utilizan mucho ni muy bien los datos. Y además los pocos que hay, porque tampoco es que haya mucho, poca información que hay, tampoco es que se puede acceder tan fácilmente. Cosas muy básicas, ¿no? Que sí manejamos, como cuánta población hay en tal municipio, eso, digamos. Pero otras cosas mucho más específicas, ¿no? Cuáles son los grupos vulnerables, población adulto mayor de tal y tal edad, o que son
divorciados o viudos y que, no sé, están a cargo de 3, 4 hijos, ¿no? Eso ya, ¿cómo? ¿Dónde hay ese dato, no? Entonces, a nivel de los procesos de planificación y gestión, yo lo que he visto es que se utilizan mucho los datos más generales, tamaño de población, Producto Interno Bruto, que por ejemplo, o sobre todo este dato ha sido como el más esperado, ¿no? Así como los Oscars, no sé, pero todo el mundo espera saber cuánto es por el tema del segundo aguinaldo. Bueno, hasta hace poco era ese el tema, ¿no? Del segundo aguinaldo, exactamente. Y la población, por supuesto, para efecto de la asignación de recursos de coparticipación tributaria. Y bueno, también hay, en algún caso, esto ya mucha gente no lo sabe, pero el índice de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, también juega un papel por ahí a la hora de repartir o distribuir los recursos. Entonces, pero bueno, generalmente estamos concentrados en eso, ¿no? Y alguno que otro dato que por ahí, por una cuestión de inercia, siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, la inflación. Bueno, eso era tal vez hasta más bien hace muchos años atrás la inflación, desde que el tipo de cambio más o menos se quedó en 6.96, ya nadie se preocupa de la inflación, pero en realidad sí tiene, por supuesto que afecta. Y otro tipo de indicadores, ¿no? Pero bueno, el asunto es que a mí lo que me preocupa sobre todo es que lo que he visto en la práctica es que ya hay como una especie de receta, ¿no? Para tal cosa se necesita tal cosa y se encuentra ya y ya, perfecto. Entonces, lo preocupante de esto, bueno, es bueno por una parte porque se logran cumplir los requerimientos establecidos por la normativa, pero por otro lado, todo se deja como como que estas tareas de planificación y gestión o de diseño e implementación de políticas públicas se van burocratizando. Y al final lo único que importa son cosas como cuánto de porcentaje de ejecución presupuestaria tuviste este año, ¿no? Y bien o mal te aplazaste, y solo ese porcentaje, ¿no? Entonces, en general, tal vez un poco volviendo atrás a esa reflexión que hacías sobre las mentiras estadísticas, no quiero tampoco defenderlas, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer la distinción entre la utilidad que puede tener y que debe tener un dato de calidad, bien construido, responsablemente difundido o presentado ante la sociedad, de otro tipo de realidad en que tenemos datos mal construidos, muy mal procesados, todavía peor presentados, interpretados mañosamente, ¿no? Eso es lo que hay que distinguir, y eso, digamos, no es tan fácil, ¿no? Porque tal vez el lector o alguien en una posición de análisis y de reflexión con mayores herramientas podría descubrir este tipo de cosas, pero el público en general simplemente ve pasar las estadísticas en la televisión o en la prensa y ya tiene la idea de que las cosas o van bien o van mal según lo que quiera hacer creer el que las emitió. Claro, lo que nos quieren convencer. Pero ahí hay un tema, y quiero ir a una tercera pregunta a partir de esto, que a mí me parece fundamental. Es decir, sí, estoy de acuerdo, se habla de las estadísticas como las también mentiras, pero también las estadísticas deberían servir como evaluación. El problema es que a nadie le gusta aplazarse. Y se vea la evaluación como un proceso de aplazamiento o no, cuando en realidad debería ser un proceso de, bueno, estamos haciendo bien aquí y mal aquí. Entonces eso me lleva a otra pregunta. Una de las fuentes, tú decías, ¿no? Son los datos generalmente que tomamos en cuenta, son los más generales, y los más generales son los que nos dan el censo de 2011, que quiera sea o no, desgraciadamente es una de las fuentes que más se tienen que utilizar para analizar las realidades, o al menos tener un panorama de la realidad nacional. Y en el censo muchas veces tengo la impresión, y ahí yo te voy a preguntar, de que se han amañado los resultados justamente para dar una cara tal vez más positiva de cómo estaba la situación en términos poblacionales o no sé si amañado o construido de diferente manera, de manera que justamente, digamos, estamos mejor que hace 10 años. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas tú que trabajas y que has trabajado con los datos, has sido responsable de trabajar con los datos, el tema del censo? Sí, exactamente. A ver, el tema del censo, ha dado bastante que hablar, bastante
en su momento, ¿no? En el 2012, bueno, antes de que fuese el censo, el 2012 también en la etapa preparatoria hubo toda una discusión sobre las preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego después tampoco se pudieron tener los resultados, es decir, se tuvieron y después hubo un cambio, hubo un ajuste y todo el mundo se preguntaba qué pasó. Pero incluso posteriormente no es que la información haya fluido así tan fácilmente ni rápidamente. A nosotros como institución académica que hacemos investigación, pues igual nos costó bastante con el apoyo de Luz para que pudimos lograr ahí el acceso en un formato, ¿no? A la base, tampoco así muy libremente. Y, en fin, entonces por ahí el INE ha estado publicando algunos reportes, pero siempre cosas como bastante básicas, ¿no? Esto subió, esto bajó, por ahí, bueno. Y digo, igual la demanda tampoco es que sea tan especializada, pero es verdad que es importante repensar muy bien esto de evaluar el censo, ¿no? Es decir, podemos tener una evaluación y decir, estuvo mal, claro que sí estuvo mal. Digamos, esto no debería ser motivo para uno ni crucificarnos, ni castigarnos, ni decir, bueno, el INE no sirve, hay que quemar y construir otro INE, tampoco, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué cosas estuvieron mal? Es muy difícil y a veces siento que tampoco tiene mucho sentido pensar o meternos en una discusión de qué tan como digamos, manipulados están los datos, porque a ese nivel entonces estaríamos realmente desconfiando digamos, sería como reconocer que no sirvió de nada y mejor construir desde cero. No, sería bueno, es decir, si bien las sospechas siempre van a estar ahí, sería bueno tratar de rescatar lo bueno que tuvo el censo. Y bueno, mal que bien, por ahí los datos han servido, sirven y más o menos están dentro de lo que se espera en términos de las tendencias, no solamente demográficas, sino del contexto, de cómo ha ido cambiando el contexto socioeconómico, etcétera, ¿no? Pero entonces, a partir de esta reflexión, creo que lo importante es que no solamente los cambios que se hagan, los esfuerzos que se hagan, sean solamente o única y exclusivamente al interior del INE, y como si el INE solamente definiera todo eso, o el INE y el gobierno, digamos, ¿no? Es importante que todos nos involucremos, ¿no? Desde un principio, más todavía con que el próximo censo, en teoría, está muy cerca, tendría ya que pensarse. En 2021 tendría que ser. Bueno, las recomendaciones nos hablan de 10 años, ¿no? Y tendiendo siempre a que el censo se realice en fecha en año cero, como 2020. Por supuesto que eso es mañana y es complicado, ¿no? Sí, entonces... no, pero ojalá podamos hacer esfuerzos como para que esto pueda ser pronto. Pero en ese sentido es importante que todos nos involucremos desde donde estamos, ¿no? Como academia nosotros, como organizaciones civiles, ONGs, cooperación internacional y diferentes tipos de instituciones, porque es información que nos va a servir, nos va a ser muy útil y por lo mismo, en la medida en que nos involucremos, también vamos a poder, digamos, demandar con mayor, no sé si decir con mayor moral, pero digamos va a ser más lógico, ¿no? Que voy a demandar información en tanto también colaboré o contribuí al censo, ¿no? En el proceso. Exactamente, entonces, y desde ahora deberíamos hacerlo, y siempre de una manera constructiva, ¿no? Es decir, no buscando como, digamos, falsos protagonismos o intervenciones así exageradas o abruptas, sino más bien ir contribuyendo todos poco a poco para que esto realmente, no solo el censo, sino que realmente el INE y el Sistema Nacional de Estadísticas en general se fortalezca y produzca información útil para todos. Claro que sí. Ahora, ahí hay una pregunta, y es una pregunta así de chiquitito, un paréntesis. ¿Por qué crees que hubo tanto secretismo, la dificultad en conseguir los datos? Han tardado meses en darnos datos. A ustedes, que son un centro de trabajo de población, además un centro público, porque la universidad somos públicas, ¿por qué crees que tanto secretismo hubo para conseguir los datos del censo? Yo lo que quisiera sospechar, digamos, como mi primera hipótesis, y siempre lo he planteado, hemos escrito ya algunas cosas sobre eso, y en cada intervención que me ha tocado he planteado esta hipótesis, que hay una enorme falta de organización, ¿no?
Y eso pasa porque no sé si no se toma en serio el censo o en general las estadísticas, pero desde ahora ya debería, como siempre se ha hecho o se ha intentado hacer, conformarse una comisión interinstitucional, seria, estable, de gente, de expertos, pues, exacto, que vaya trabajando consistentemente y no cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Así. Una pregunta así chiquitita. ¿Cómo la universidad participa en el censo? ¿Ha participado en el censo de alguna forma? En el del 2012 la participación fue casi nula. Y además así a todos nos metieron en una misma bolsa y en un evento por ahí que recuerdo, creo que estaba incluso el padre Javier Albó, donde se discutieron un par de preguntas y punto, ¿no? En un principio no fue así. Uno de los que primero estuvo a cargo de organizar el censo sí nos tomó en cuenta, por lo menos al Centro de Estudios de Población, para ir viendo con detalle cada una de las preguntas, ¿no? Pero todo esto cambió abruptamente, entonces esa es la desorganización, ¿no? Y eso es lo que habría que empezar desde ahora a cambiar. Ahora, voy a pasar a otro tema, porque se nos está por acabar el tema y sí quiero todo el tiempo y sí quiero tocar. ¿Cómo podemos explicar, tú que estás trabajando con datos, que nosotros como Bolivia seamos un país de desarrollo humano alto, similar a Costa Rica, a México? Es decir, ya que estamos trabajando con los datos y el PNUD, que es el que calcula el IDH, es el instituto que trabaja con fuentes oficiales. ¿Cómo explicar ese tema? Bueno, no, es que a mí también me sorprendió, a muchos nos sorprendió de pronto Bolivia clasificado como país de desarrollo humano alto, ¿no? Bueno, entonces toca investigar y ver que efectivamente está clasificado, porque la clasificación que se hace, hay unos rangos por ahí, ¿no? Entonces el puntaje que obtuvo Bolivia es 0.703 y entre 0.7 y 0.8 están los de desarrollo humano alto. O sea que sí está dentro, pero si se dan cuenta, por muy poquito. O sea, somos los últimos pero hemos pasado de eso. Hemos pasado eso, ¿no? Lo otro es que, de todas maneras, somos parte de 54 países que están en ese grupo. O sea, es un grupo enorme. El grupo más numeroso son los de desarrollo humano muy alto, ¿no? Son 62 países que están todavía por encima de este otro grupo de 54 países. Y si tomamos en cuenta que nosotros estamos como al final de esos 54 países, de hecho estamos pues un poquito más abajo de la mitad. O sea que es una cuestión, por un lado, también de clasificaciones, que se une con este otro proceso un poco, diría yo, más bien histórico, de que con el tiempo las cosas digamos, como que tienden a mejorar, pero tienden a mejorar en términos de los parámetros que habíamos establecido en el pasado. Es decir, ya entrando a ver cómo se construye el índice, hay 3 componentes, ¿no?, que definen el IDH. No es impuesto, sino el índice de desarrollo humano. Sí. Uno es el PIB per cápita, sí. Ojo que ya está con paridad de poder adquisitivo. Ajustado a la capacidad de compra, un poco para que la gente entienda, sí, a la capacidad de compra que se tiene con la plata. Exactamente. Entonces, en esa dimensión Bolivia pues le ha ido muy bien, tiene por una cuestión también un poco estructural que tiene que ver con el auge el incremento en los precios de las materias primas, sobre todo hidrocarburos. Y bueno, por ese lado es que también se explica mucho de las ganancias en términos de desarrollo humano. El otro lado es la esperanza de vida, que eso también es una tendencia generalizada. Todas las sociedades, todas las poblaciones tienden a incrementar la esperanza de vida al nacimiento, que ahorita, bueno, por lo menos la base que ellos usaron es 71.2, el PIB per cápita 6.849, pero esto es con datos del 2011. Lo que pasa es que también para calcular este índice, este equipo, los del PNUD, necesitan no comparar peras con manzanas, no tener el PIB per cápita de Argentina del 2019 y comparar con el de Bolivia del 2000, ¿no? Son 20 años de diferencia, sí. Necesitan más o menos tener un año que sea común para todos los países, ¿no? Y entonces parece que aparentemente este año fue como que el que, digamos... Es decir, eso fue antes de que baje el exactamente, precio de los, si se dan cuenta, bueno, digamos que no estuvo mal ese año, ¿no? Lo otro es que el otro componente es la educación, y en esa dimensión, pues por supuesto que también se han hecho muchas ganancias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, recordemos esta idea de la
analfabetismo cero, en algún momento se dijo eso, ¿no? Pero en general siempre el analfabetismo tiende a disminuir, la escolaridad tiende a incrementar, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tampoco es importante tomar en cuenta qué es el IDH, qué es ese indicador, qué nos está mostrando y cómo fue construido, qué parámetros son los que están definiendo los puntajes que tenemos, ¿no? Y bueno, de pronto, por una cosa de cómo ha ido la tendencia histórica, en el caso de Bolivia, sí, logramos entrar a este grupo, ¿no? Desarrollo humano alto, pero ojo, no quiere decir que realmente, porque lo dice, de hecho, el mismo informe. Sí, el mismo informe nos alerta, nos pide, seamos, por favor, más acuciosos y veamos el efecto de la desigualdad. Y claro, acá, por ejemplo, este promedio tiene un capítulo que dice más allá de los promedios. El promedio de $6.849 per cápita no quiere decir que todos tengamos ese dinero, ¿no? Si no caemos... sí, otra vez en esta... ¿Dónde está mi plata? Más o menos cada uno va a decir. Claro, problema de interpretación, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el tema de la desigualdad, y de hecho, cuando se ajusta por desigualdad, el IDH de Bolivia cae hartísimo, se pierde y llegamos como a 0.533, ¿no? Entonces, bajísimo. Entonces, digamos un poco, volviendo al asunto de la entrevista, ¿no? Al tema de la entrevista, es necesario ver con más detalle y más reflexivamente este tipo de indicadores y las estadísticas en general. Y ahí juega un papel también la prensa, ¿no? Porque todos los titulares era Bolivia, claro, desarrollo humano alto, pero de repente cuando empiezas a ver esto que ha caído, ya empiezas a ver la información mucho más específica, claro, no es tan así, hay que tener cuidado. El tema de educación a mí me impresiona, ¿no? Sí. Porque de repente hemos subido en educación y vemos el nivel, la calidad educativa de esa gente que ya tiene 9 años de escolaridad en promedio. Tú dices, pucha, sí, ¿realmente estamos en un nivel educativo alto o no? Se nos está acabando el tiempo, en realidad se nos ha acabado, pero quiero concluir, quiero llegar a una conclusión, Jorge Miguel, y ahí tú que trabajas con datos estadísticos, demográficos, etcétera, tal vez puedes redondear una conclusión grande, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estamos viendo cómo se manejan los datos, cuál es nuestro papel como investigadores frente a la sociedad y frente a las políticas públicas, frente a la base empírica para tomar decisiones públicas. Sí, esto es un tema muy importante. Yo creo que lo primero es no asumir la actitud de decir que las estadísticas no sirven, no, que son mentiras, para nada. No era broma, era broma. No, le digo porque mucha gente a veces piensa eso. Para empezar, a veces es un tema hasta de pereza, ¿no? De que uno no quiere ya saber de tantas estadísticas. Al contrario, tenemos que interiorizarnos, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer el esfuerzo de preguntarnos qué quiere decir este indicador, este porcentaje, cuáles son los datos, quién consiguió los datos, qué otras implicaciones, qué otras dimensiones, además de esto, es necesario ver en cada aspecto que nos toque pues enfrentar, ¿no? En términos de estadísticas o con estadísticas, porque esa actitud nos va a permitir, por un lado, digamos, hacernos responsables básicamente como ciudadanos, ¿no? de las cosas que suceden en nuestra sociedad y no ver que de pronto, el PIB subió o bajó es por culpa de no sé quién. Claro. No quiero decir que uno vaya a hacer subir o bajar ese indicador, pero me refiero a que en la medida en que nosotros nos involucremos con el conocimiento más profundo y más responsable de la realidad, tanto por nuestra experiencia propia como a través de esta visión más generalizada que nos da las estadísticas, vamos a poder relacionarnos mejor, tener más ideas, más propuestas para cambiar, para actuar, para ser mejores ciudadanos, mejores personas, ¿no? Y para controlar mejor. Ahora ahí hay un tema básico, cómo se recoge la información, pero eso es tema de otro programa, pero también tendríamos que un poco interiorizarnos, cómo están recogiendo esa información y por qué. Y simplemente remito rápidamente a la pregunta de autoidentificación indígena, cómo ha podido cambiar los resultados entre un censo, el 2001, y el 2012, ¿cómo has preguntado? ¿O cuál ha sido tu intencionalidad? Sí, efectivamente. Entonces, incluso cuando nos toque de alguna manera, sobre todo, una encuesta por ahí puede ser, pero sobre todo cuando en el censo nos toquen las preguntas, pues ahí es donde podemos poner nuestro granito de arena y realmente responder lo que es, ¿no? Lo que nosotros creemos y sabemos que es.
Creo que ese es el desafío. Bueno, mil gracias por estar Gracias con a ti, nosotros, Alejandra. Jorge Miguel, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.